El tema que tenemos previsto para el día de hoy es enemigos de la fe. Amén. Enemigos de la fe. Pero antes de entrar al contexto de esta enseñanza, quiero entonces que analicemos o contextualicemos más bien en sí qué es la fe. La fe en sí misma es esa seguridad que nos mueve a dar por hecho algo. La fe es la confianza, tiene varios sinónimos, confianza. Fe también significa seguridad, es convencimiento. Esta palabra tiene dos raíces, desde el griego, pistis, y del latín fides, lo cual significa lealtad, confianza, fidelidad. Lealtad, confianza y fidelidad. ¿Quién podría inspirar más lealtad, más confianza y más seguridad que nuestro Dios? En el mundo secular, nosotros a veces calificamos de alguna manera a las personas y decimos, esa persona es una persona de palabra, es una persona seria, es una persona honesta, es una persona íntegra, es digna de confianza. Y si habláramos de un profesional en el tema de la salud, muchos podríamos decir, determinado médico me parece muy bueno, un especialista muy bueno, es una persona que se ha preparado, que se esfuerza por hacer las cosas bien. Y uno podría decir, y cada uno podría en esta noche de pronto nombrar a alguien que desde alguna profesión, en su concepto, considere que es una persona de confianza, que es una persona digna de creerle, ¿cierto? De depositar esa confianza en él. Pero vamos entonces a mirar y a estudiar algo más a través de la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, y el verso 2 habla de un personaje que también es digno de confianza, que también es digno de lealtad, que también es digno de ser reconocido por alguien en el cual podemos depositar nuestra confianza con total seguridad. Y dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Dice el escritor del libro a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Y es un llamado que se nos hace a nosotros como seres humanos, o sea, no coloque su mirada en el otro o en el hombre, coloque su mirada en Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Puesto los ojos en Jesús, amén. Jesús como autor de la fe, cuando hablamos de autor, hacemos referencia a que Él es el fundador de la fe, el precursor de la fe, la fuente primaria que originó este pensamiento teologista llamado fe. En Él inicia la fe. Pero Jesús también como consumador de la fe, cuando hablamos de consumador, hablamos de alguien que es el que concluye cierta situación. Jesús como consumador de la fe es el perfeccionador de la fe. Con Él empieza la fe, se perfecciona y en Él termina la fe. Hay quienes inician un trabajo investigativo y suele suceder en las universidades. Y cuando uno está elaborando el proyecto de grado, y llega un asesor y dice una cosa, llega el otro y le dice a uno, no era así, era de tal forma. Y esa investigación pasa por varias fases y etapas hasta que llega a un proceso en que se consuma como tal el acto investigativo. Se perfecciona la investigación
y hay un compilado de varias posturas, tanto del investigador como del asesor, como de la población que fue objeto de la investigación. Y esto se llega a un momento en que se dice ya, consumado es, se terminó el proceso o el proyecto de investigación. Jesús no es solo el autor, sino el consumador de la fe, el padre de la fe. ¿Y por dónde viene la fe? O sea, ¿cómo obtenemos nosotros fe? ¿A través de qué nosotros podemos adquirir la fe? La palabra del Señor lo plantea en Romanos capítulo 10, el verso 17. Lo dice claramente allí el autor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De tal manera que en la medida en que usted y yo tengamos una relación continua con Dios, estudio de la palabra, lectura de la palabra, vida devocional de oración, usted va alimentando ese ser interior, ese ser espiritual, y su fe va alcanzando unos niveles diferentes. Si alguien es un ejemplo de fe, son los niños, porque los niños no tienen prejuicios. Si a un niño la mamá le dice, bueno, a Dios creó todo lo que existe, nosotros somos creación de Dios, y el niño se queda con esa imagen y dicen, bueno, nosotros somos creación de Dios. El niño cree, pero el hombre, en la medida en que va creciendo, alcanzando madurez, como que su razonamiento a veces lo lleva a cuestionar la fe. En algunas oportunidades muchos pensadores se han dicho y se han preguntado, bueno, ¿y existe Dios? ¿O fue que el hombre se hizo a la idea de que existe un Dios? ¿O fue que el hombre construyó ese concepto? Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y nos vamos en detalle a mirar lo que decía el salmista, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esas bancas nos dicen que hubo una persona que se encargó de hacer un diseño, proyectarlo y ejecutarlo. Ese universo nos tiene que decir algo a nosotros, creyentes o no creyentes, nos tiene que decir que hay un arquitecto que lo ha creado todo. ¿Saben que no es casualidad que si usted se pone a analizar y a leer sobre el cosmos, todo está regido por leyes matemáticas perfectas? El mejor matemático es el Señor. Los planetas tienen que estar en cierta sintonía, ellos tienen sus leyes para alinearse en determinados tiempos. Las estrellas también tienen sus propias leyes, el sol, la tierra tiene que girar. Y bueno, todo eso está debidamente calculado. Este universo nos cuenta que hay un creador, amén. Entonces nosotros, ¿cómo adquirimos esta fe? A través de la escucha de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, no la escuchamos con atención, se nos enseñaba en alguna oportunidad cómo venir a escuchar la palabra, con avidez, con atención, con reverencia, con hambre. Así como cuando usted se sienta a la mesa a comerse un plato que a usted le gusta, siéntese en esa banca a comer la palabra, a degustarla, para que su fe pueda alcanzar un nivel mayor. Y es entonces como escuchando la palabra de Dios que nosotros vamos adquiriendo esa fe. El niño va adquiriendo esa fe que le va transmitiendo su madre. Desde el vientre materno se puede transmitir esta herencia teológica. Tenemos un Dios
somos monoteístas, adoramos al único Dios verdadero. Y el niño va creciendo con esa imagen, y cuando llegue al colegio y se le enseñe otro pensamiento filosófico, otra corriente, él se va a acordar de esas palabras de su madre, de esa fe que le fue inculcada. Vamos a mirar entonces cómo nosotros podemos, ¿por qué tenemos que confiar en Dios? ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Yo le voy a preguntar algo en esta noche y se lo va a responder para sí mismo. Si a usted alguien le preguntara, ¿usted por qué cree en Dios? ¿Usted qué respondería? Porque es que a mí me hablaron de que Dios, pero ¿por qué? ¿Usted por qué cree en Dios? ¿Usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué lee la Biblia? Yo le voy a dar la respuesta en esta hora. Porque así como nosotros tenemos unos referentes en el mundo, unos modelos, unos prototipos, y decimos quién es digno de confianza o no, yo he aprendido a través del estudio de la palabra que Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, no, a pesar de que se hizo hombre, hay algo que Él no sabe hacer. ¿Usted sabía que hay algo que Dios no sabe hacer? Mentir. ¿Sabe qué acaba con la confianza de una persona? La mentira. La mentira. Una madre que su hijo continuamente la está engañando y diciéndole que va para un lado o que va para otro y es mentira, ella pierde la confianza en él. No le cree. Un esposo mentiroso pierde la confianza de su esposa. Una esposa mentirosa pierde la confianza de su esposo. Pero nosotros tenemos un Dios tan maravilloso que Él no nos miente. Él no sabe mentir. Y por eso usted cree en Él. Por eso usted ha aprendido a creerle a Él. Porque lo que Él dice en su palabra, Él se lo ha cumplido. Entonces, de ahí viene su fe. Primero, porque usted tiene un prototipo de Dios que no lo tiene nadie. No miente, es eterno, creó todo lo que existe, lo ama con amor eterno y nunca le dice mentiras. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a creer en Él? Gloria a Dios. El escritor en el libro de Hebreos capítulo 4 y el verso 12 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué se llama el trono de la gracia? Porque allá donde está el Señor es el trono de la gracia, porque hay muchos regalos que Él diariamente nos da sin merecer, solo por gracia. Por gracia te doy salud, por gracia sales a la calle y mientras otro se accidenta, le tienen que amputar una pierna, una mano. Tú no. Y uno ve a veces noticias de personas que quedaron a milésimas de un accidente, de una llanta de un carro. Gracia. Por gracia usted se levanta todos los días y hay un alimento servido en su mesa. Por gracia. Por gracia usted se levanta todos los días, despacha a su esposo y él regresa bien. De nuevo en la noche. Gracia de Dios. Pero hay un requisito para nosotros llegar a ese trono de gracia. Acercarnos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De tal forma que si nosotros nos acercamos a ese trono de gracia, ya los regalos están dados, pero nos acercamos creyendo, confiados. Así como usted le cree a su patrón que el día de la quincena está el pago ahí,
¿cierto? Así como usted le cree al médico cuando le dice, vea, tómese esto, que esto lo va a hacer sentir mejor. ¿Por qué no le cree al Señor? Nosotros los seres humanos fallamos, pero el Señor nunca. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios? ¿Por qué? ¿Qué hay en su palabra que Él no haya cumplido? Dígame, si alguien conoce de algo que diga que está escrito en la palabra y que Dios no lo haya cumplido, dígalo tranquilamente. ¿Por qué te cuesta a veces tanto creerle a Dios? Nosotros decimos diariamente, yo quiero agradar a Dios. Aún las personas que de pronto no estudian detalladamente la palabra o que vienen a un servicio por primera vez o que pertenecen a otras denominaciones, y todos, si usted les pregunta, ¿usted quiere agradar a Dios? Sí, claro. Usted le pregunta a su vecina, ¿usted quiere agradar a Dios? Claro que sí. ¿Pero qué significa eso de agradar a Dios? Que Él se sienta bien, que Él se sienta alegre. Cuando venimos entonces al culto con una actitud atenta, con ese deseo de escuchar su palabra, de ponerla en práctica, con fe, creyendo, voy a ir al culto y estoy pasando un momento difícil, pero yo sé que Dios me va a ayudar. En mi familia hay una situación difícil, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Te estás preocupando por agradar a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si vienes al culto y estás con tu mente por allá en otro lado. Aparte, ni siquiera le prestas atención a la palabra. De pronto está mirando el celular, mensaje que me pitó. De pronto estoy mirando, ve, hacía días no miraba las columnas del templo, ve, una cartelera nueva. Y se terminó el mensaje y usted ni supo de qué trató. Vino con una actitud desatenta y a eso súmele otra cosita. No le creía a Dios. Eso dice la hermana Liria porque, bueno, ella sus razones tendrá, pero yo, ¿cuánto llevo orando por esta situación y yo no veo nada? Y a eso le sumó algo, incredulidad. ¿Sabe algo, hermano, en esta noche? ¿Sabe qué es lo contrario de agradar a Dios? Desagradarlo. Y yo le voy a decir algo en esta noche. No hay nada que desagrade y moleste y enoje más a Dios que el pecado de la incredulidad. No hay nada que a Él lo enoje más. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no le cree, lo hace a Él incapaz y mentiroso. Cuando usted ve que su problema es más grande y viene al culto con una actitud de, ¿quién sabe? De pronto haga Dios algo conmigo, de pronto. Usted no le está creyendo a Él, lo está desagradando, lo está provocando a enojo, le está diciendo que Él es incapaz con su problema y con su necesidad. Le está diciendo que Él no cumple las promesas que están en su palabra. Eso le está diciendo usted con la incredulidad. El libro de Santiago en el capítulo 1 y el verso 6 describe al hombre falto de fe de una manera. Dice que el hombre falto de fe es comparado a una ola del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. Hoy está en un puerto, mañana está en otro. Hoy está con un pensamiento, mañana está con otro.
Hoy está con un estado de ánimo, mañana está con otro. Y dice así: una persona falta de fe es inconstante en todos sus caminos. Usted en esta noche se va a hacer un autoexamen. Inconstante en todos sus caminos. Mire lo que dice la palabra, en todos. No dice en un camino, dice en todos. Y usted ve que una persona así inconstante no dura en ningún empleo. No, es que yo renuncié porque no, eso no era lo mío. Yo estoy buscando algo mejor y no está mal buscar algo mejor. Hoy comienza a charlar con una persona, hay hombres así inconstantes y mañana está con otra y le calienta el oído a la una y le calienta el oído a la otra, porque es un hombre inconstante, porque es como una ola del mar arrastrada de un lado a otro. Comienza una carrera, la deja iniciada, zapotea otra y así se lo pasa su vida. Intenta un negocio, lo deja iniciado, luego toma otro. Es inconstante, no cree en nadie, no cree en Dios y ni siquiera en él mismo. Así es una persona inconstante. Una persona falta de fe es semejante a un hombre con estas características. Vengo al culto con una actitud hoy y estoy bien y el ánimo arriba, y viene la prueba y vaya, llámelo, hágale una llamadita. Y si el pastor no lo fue a llamar, no lo visitó, ¿qué problema? ¿Y dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está mi fe? Y si no me saludaron en la iglesia, pasó una persona de afán. No, si ves que no hay amor. Y si llegó al trabajo y tuvo un mal día, claro. Y una persona inconstante, hermanos, es una ola, es como una ola del mar, en ningún punto se halla. No tiene motivación, carece de amor propio, de confianza en sí mismo, absolutamente no confía en Dios. Una persona que no tiene fe es comparada así. No tiene fe, no le cree a Dios, siempre le va mal, y es que siempre me va mal, y claro, ya Dios no me oye, a mí no me oye. Así es comparado el hombre falto de fe a una ola que es arrastrada de un puerto a otro. Y se arrodilla a orar. ¿Para qué si Dios no me oye? ¿Sabe algo? Mire lo que dice el autor de acá del libro de Santiago. Esas personas andan con el ánimo por el piso. ¿Sabe usted que la falta de fe le cierra todas las puertas a usted? ¿Sí sabía eso? Porque cuando usted llega al trono de la gracia y están todos los regalos ahí servidos, y usted llega y dice, eso no es para mí, vacío se va con toda seguridad. Podría estar ahí esa oportunidad de empleo que usted estaba buscando, ese esposo, porque hay mujeres que sí, anhelan y quieren algo, pero llegan al trono de la gracia y ¿qué va a ser para mí? Ya con toda seguridad usted ya cerró la puerta, puso una barrera. Créame que no va a ser para usted, porque usted ya dijo que no era para usted. Y porque usted a esto le sumó algo muy grave, la incredulidad. ¿Sabe qué dice acá el autor del libro? No piense pues que quien tal haga, hablando de la incredulidad, recibirá cosa alguna del Señor. O sea que la incredulidad te cierra las puertas en todos lados, para un empleo, en tu vida sentimental, en tu vida espiritual, en tu vida profesional. Usted la cerró. Usted dejó al Señor con los regalos en la mano, así manicruzado, porque usted no le creyó.
Y Él quería entregar esos regalos, porque ese es su trono de gracia. Dar hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere Marcelita? ¿Qué quiere Janet? ¿Qué quiere Gloris? ¿Qué quiere la otra Gloris? Raulito, Laurita, ¿qué quieren? Sí, y a veces, muchas veces, personas que de pronto no estudian tanto la palabra, pero que le creen a Dios ciegamente como un niño. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué ese vecino que no viene al culto? Mira cómo está bendecido. Porque es que en el trono de la gracia, Dios no hace acepción de personas. Y derrama su sol sobre buenos y malos. Y si llega una persona ya con un corazón bien negro, ay Señor, perdóneme, vea, la embarré, pero vea, yo necesito eso. Y con fe, tenga. Porque Dios es fiel, Él no puede mentir. ¿Ya entiende por qué usted no ha recibido muchas cosas que ha pedido? Porque usted mismo ha cerrado la puerta en el trono de la gracia. Yo quiero que en esta noche pensemos en algo. La falta de fe te cierra muchas puertas, te impide recibir bendiciones. Deja al Señor con los brazos cruzados. La falta de fe provoca al Señor a enojo, porque usted le está diciendo continuamente al Señor que Él no es capaz de resolverle a usted su problema. ¿Sabe usted que así como la fe tiene un padre, un autor, que se llama Jesús, la incredulidad también tiene un papá? Y yo no voy a pronunciar el nombre de él en esta noche porque no es importante, pero usted ya sabe quién es el antagónico de Jesús. La fe tiene un padre, la incredulidad también. Por eso la incredulidad es el arma, el enemigo más fuerte contra la fe. Todos los días batalla contra ella. Todos los días. Es un arma que el enemigo ha usado durante siglos. Y le voy a recordar algo en esta hora. Cuando el Señor estaba en el desierto, fue tan astuto este enemigo, que ustedes ya saben quién es, ¿cierto, Laura? Que le dijo al Señor, si en verdad eres Dios, lo quería poner a dudar a Él mismo. Bueno, y si usted es Dios, ¿por qué no se tira de este pináculo del templo? ¿No dice pues la palabra que a sus ángeles mandará? Y si en verdad eres Dios, y si en verdad eres un cristiano, ¿por qué estás viviendo eso? Esa es la voz del padre de la incredulidad. Así como usted, por la fe, el oír la palabra de Dios aumenta su fe, el oír la voz del enemigo, ¿qué va a aumentar? La incredulidad. El enemigo sabe que si logra sembrar en usted la semilla de la incredulidad y cultivarla y abonarla, se va a asegurar de que ninguna bendición te llegue, ninguna. Se va a asegurar que todos esos regalos que hay en el trono de la gracia para usted se queden allá envueltos. Y Él quiere eso, porque Él no te quiere ver feliz. Él no te quiere ver feliz, Él te quiere ver frustrado y amargado. Si Él te mantiene a través de la incredulidad, alejado de Dios y de sus promesas, te mantendrá en enojo contra el Señor. A mí no me escucha Dios, no me oye. Y comienza a llenarse la persona de amargura, porque la incredulidad está haciendo una obra en él.
está haciendo un trabajo en él. La incredulidad abre puertas a infinitas conjeturas. Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero yo te quiero decir en esta hora, en el nombre de Jesús, el Salmo 120, el versículo 1 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia, por difícil que sea la situación que estés pasando, yo te digo en esta noche, es importante que hagas un alto en el camino y pienses a quién vas a seguir escuchando. ¿A quién le vas a creer? ¿Al padre de la incredulidad o al autor y perfeccionador de la fe? Si permaneces en fe, vas a tener muchas bendiciones. La fe te lleva a permanecer fiel en Dios, aún en los momentos más difíciles. Abraham vivió un momento muy difícil. Después de haber esperado muchos años para que Dios le diera un hijo, el Señor un día se le ocurre decir: tráigamelo y me lo sacrifica. Hay momentos en la vida en que perdemos cosas que amamos de verdad, que nunca volvemos a recuperar. Seres queridos que han partido de nuestra vida. Pero aún en esos momentos más oscuros, la mano de Dios está siempre ahí. Mientras Abraham iba con su hijo a sacrificarlo al monte, él no renegó. ¿Cómo le parece, pues, Isaac? Vean a Dios lo que se le ocurrió después de que te esperé tantos años, que lo sacrifique. Él iba hablando con su hijo y miraba al cielo y se acordaba de esa noche que Dios le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Por difícil que sea tu situación en esta noche, no reniegues, porque eso te hace oidor y hacedor del padre de incredulidad. Por difícil que sea tu situación económica, espiritual, que tal vez no hayas alcanzado lo que te hayas propuesto en la vida, no reniegues, permanece en fe, en obediencia, que el Señor es bueno y es justo y Él no es sordo. La fe te lleva a permanecer fiel, aún en la noche más oscura, así como Abraham. Eso fue una noche oscura. Pero él miraba al cielo y veía esas estrellas y decía: si Dios me prometió, Dios me va a cumplir. Esa es la postura de un hombre de fe. En medio de la prueba, si Dios lo dice en su palabra, aunque no lo vea, lo voy a creer. La fe te lleva a honrar a Dios en la escasez. Una ancianita viuda con un hijo, por allá en Sarepta, solamente tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite. Llevaba tiempo sin llover en aquella tierra y había hambre y escasez de pan. Pero llega Dios y le dice al profeta: vaya a Sarepta, que allá hay una viuda y ella se va a encargar de alimentarlo a usted. Dios hace a veces cosas que uno no entiende y usted no le busque entenderlas. Y se va el profeta y le dice a la viuda: dame de beber. Hasta ahí todo estaba bien. Sale la señora anciana y le trae un vaso de agua. Luego el profeta le dice: y dame un bocado de pan. Y ella mira su cocina y dice: aquí sí hay un problema,
porque solo tengo un poquito de harina, un puñadito y un poquito de aceite. Y esa es la última comida que nos queda, le dijo la anciana al profeta de Dios, para hacer una torta para mi hijo y para mí y dejarnos morir de hambre. Pero el hombre le dice, vea lo que pasa, hágame una torta pequeña. El profeta le dice, hágame una torta pequeña. Porque ¿sabe qué le manda a decir Dios? Que aunque usted tiene muy poquita harina y muy poquito aceite, eso nunca se le va a acabar. Yo no sé quién en esta noche está pasando una situación económica muy difícil, pero yo le doy un consejo en esta hora. Por favor, no reniegue. Dele gracias a Él. Y haga como la viuda. Señor, yo le voy a dar primero a usted mi adoración. Yo le voy a dar a usted mi corazón, mi obediencia. Usted me ha dado tantas cosas que yo no te puedo dejar de adorar solo porque esté pasando una situación económica difícil. Esa viuda cogió ese poquito de harina, hizo una torta pequeña. El Señor sabe que estás en una situación económica dura. Él no te está pidiendo que des mucho. Dale un poquito de ese poquito que tienes. Un poquito. ¿Y sabe qué es lo más hermoso que dice la palabra? Que el aceite nunca se le acabó a la ancianita hasta que volvió a llover sobre la tierra. Nunca se le acabó la harina. Desde su escasez, no le reniegue al Señor. No reniegues por ese problema que tienes ahí en tu casa. Dígale, Señor, gracias, algo me quieres enseñar con esto. Algo debo aprender con esta situación. Algo debo aprender con esta persona difícil. Algo tienes que aprender. Y de seguro vas a ver cómo Dios te va a sacar en bendición y en victoria. La fe te lleva a honrar a Dios en la escasez. Él no te está pidiendo mucho, un poquito de ese poquito que tienes. Dale amor, dale alabanza, dale admiración. Y seguramente en ese trono de la gracia, porque ¿sabe qué significa Zareta? Lugar de prueba, de refinamiento, de perfeccionamiento. La prueba nos perfecciona y la prueba hace brillar nuestra fe más preciosa que el oro. ¿Sabe algo? Cuando esa anciana escuchó que el profeta le dijo, porque dice Jehová que la harina no va a escasear, escuchó. Esa es la clave, escuchar a Dios. En medio de la prueba hay que aprender a escuchar a Dios. Hay que saber que Él no te dejará ser probado ni tentado de más de lo que puedas ser capaz de resistir. Pero hay que escuchar a Dios. Y bueno, la fe, vamos a mirar otro aspecto. La fe te puede levantar en esta noche del lugar en que te encuentres. La fe. Escuchar esa voz de Dios te va a levantar del lugar en que te encuentres en esta noche. San Marcos 5:27. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo una enfermedad de un flujo de sangre. Imagínese unos 12 años con una hemorragia. Yo creo que estaba demacrada. Dice la palabra que se había gastado todo lo que tenía en médicos.
De verdad que tener salud es una riqueza muy grande. Todo lo que tenía se lo había gastado en médicos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que cada día estaba peor. Estaba por allá tirada en el suelo, con esas ropas tal vez manchadas de sangre. Hasta quizás con una apariencia de un habitante de calle, de pronto estaría la señora, sin plata, enferma. Desahuciada de los médicos, postrada en el suelo, sin aliento, con un semblante pálido y demacrado. ¿Sabe qué representa el suelo en la Biblia? Bajeza, humillación, derrota, frustración, inferioridad. El suelo es lo opuesto a las alturas. Hay personas que la falta de fe las ha llevado a lugares tan bajos, a sentirse tan inferiores que no merecen nada en la vida, nada, que no sirven para nada, que no han logrado ningún objetivo en la vida, y esa falta de fe los tiene en un lugar tan bajo como el suelo de la depresión, el suelo de la desesperación, el suelo de la tristeza, el suelo de la humillación. ¿Y sabe qué hace el padre de la incredulidad? Así te quería ver, aplastado, en el suelo, más hundido si se puede. Hasta allá lleva el enemigo a una persona falta de fe, al suelo. ¿Usted alguna vez se ha encontrado con alguien que le diga que no quiere vivir? Que está aburrido, que no aguanta más, que qué pereza la vida. El padre de la incredulidad causa todo eso. Él habla, él susurra. Y cuando se deja de escuchar la palabra de Dios, cuando se deja de leer la palabra de Dios, cuando se deja de hablar con Dios, se escucha más al otro señor, al otro padre de mentira, al padre de la incredulidad. ¿Sabe algo? Que la incredulidad es el veneno mortal más poderoso para acabar con la fe. Ya Dios no me escucha, no vas a ser capaz. Ese hijo se va a quedar en las drogas porque usted no es capaz con él. Ese hijo se va a quedar allá perdido porque usted no va a ser capaz. Y sabe algo, a mí me llama la atención. Yo recuerdo tanto esa experiencia en que una vez el enemigo me decía: usted no es capaz conmigo. Lo primero que él intenta quitarle a usted es la fe, porque la fe es ese escudo con el que usted se protege. Cuando él le dice que usted no es capaz, usted se voltea y dice: pero la palabra de Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo. Entonces usted saca el escudo y apaga ese dardo. Pero él, cuando llega a enfrentarse con usted, lo primero que le va a decir a usted es: usted no es capaz. Y nosotros sabemos que ese es el arma antigua de él. ¿Por qué le creemos? Porque cuando te dice que no eres capaz, que no vas a ser capaz con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu papá, con tu hermano, que no vas a ser capaz con ese problema, ¿por qué le creemos? Si sabemos que Él es padre de mentira. La duda y la incredulidad son ese enemigo más fuerte contra la fe. Son esa carcoma que consume el gozo, la alegría, las ganas de vivir. Son esa carcoma que destruye y despierta depresión.
Así se encontraba esa mujer tirada en el suelo, enferma, 12 años, abandonada tal vez por su familia. Hay quienes son abandonados por enfermedad y uno ve hasta adultos mayores en la calle abandonados y en un estado de enfermedad. Quizás esta mujer estaba sola, postrada en el suelo, sin plata, sucia, manchada de sangre. Pero qué maravilloso es cuando ella escucha en medio de la multitud que por ahí andaba Jesús, el autor de la fe, el consumador de la fe, y en medio de tantas cosas negativas que ella ya había escuchado, ella en ese momentico quiso escuchar a Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? La gente le sigue, la gente lo golpea, la gente lo quiere tocar, y ella, arrastrándose como pudo, se fue y lo tocó por detrás. Y decía en su corazón: ay, si tan solo yo tocare su manto, seré sana de este azote. Ella se acercó con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad que si tan solo tocaba un bordecito de su manto, ella iba a ser libre de esa enfermedad. Es necesario en esta noche que alguien cierre sus oídos a la voz del enemigo y le diga al Señor en esta hora: yo te quiero tocar por la fe en esta hora. Señor, yo te traigo mi necesidad y la pongo a tus pies en esta hora. Cuando decides escuchar a Jesús, suceden cosas maravillosas. Cuando decides escuchar a Jesús, las cadenas se rompen. Cuando decides escuchar a Jesús, todos esos regalos que hay en el trono de la gracia se abren para ti. Esas puertas cerradas se van abriendo porque has decidido escuchar a Jesús. Y yo quisiera en esta noche decirle: ¿quién quiere escuchar a Jesús en esta hora? ¿Quién quiere decirle al Señor: necesito seguir escuchando tu voz? Señor, es necesario, es indispensable que entres a mi casa. Es indispensable que entres a mi vida. Es indispensable que hagas una obra en mi familia. Señor, es indispensable que pongas tu mano en esa enfermedad. Señor, es necesario que abras tu mano de misericordia y amor y levantes a alguien en esta hora. Hay dos voces: la voz del autor y perfeccionador de la fe y la voz del padre de la incredulidad. Y yo veo a un Jesús allá en San Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz. Tienes que aprender a escuchar la voz de Jesús. Y mira lo que dice: y yo las conozco. Cuando usted se arrodilla a orar, cuando usted se postra ante la presencia de Dios, Él te reconoce. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y mire lo que dice: y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera aferrarse de la mano de Jesús? ¿Habrá alguien en esta hora que quiera tomar a Jesús fuerte y decirle: Señor, yo quiero que usted sea mi compañero de viaje, Señor, mi compañero de vida? Señor, que todos los días al levantarme tengamos una relación tan bonita, que yo todos los días te dé gracias, Señor, por la vida, que yo sea tan agradecido, Señor,
Que yo no sea capaz de comerme un alimento sin acordarme que eso es gracia y misericordia. Señor, que regrese a mi casa bien del trabajo y yo le diga, gracias, es tu gracia y misericordia. Tu hijo está bien, está cuidado, es su gracia y misericordia. Tus padres están vivos, es su gracia y su misericordia. Son regalitos del cielo. ¿Sabe algo? Yo tengo 2 hermosos gatos que los amo. Y ellos van y cogen cucarrones y me los llevan. Regalitos, ¿cierto, Marce? Si los animales le traen regalitos a uno, ¿usted qué regalo le quiere dar a Dios en esta hora? Dele un regalo de gratitud, dígale gracias en esta hora. Hasta por ese problema que tiene, dele gracias. Dígale gracias al Señor en esta hora y yo sé que puertas se van a abrir para usted. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta mujer escuchó hablar de Jesús y decidió escuchar la voz de Jesús. Ya para terminar, quiero decirles que estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Y hay muchas voces, mensajes de fe y de incredulidad. Cuando empezó la cuarentena, estamos hoy a ¿qué? A 17, hace casi un año exactamente, ¿cierto? Alguien me llamó y me dijo, hermana, se va a quebrar su empresa. Yo le dije, yo ato esas palabras en el nombre de Jesús y las echo fuera. Porque yo sé quién responde por mí. Y es Dios tan lindo que después ese mismo día por la noche me llama un muchacho joven, Ismaelito, y me dice, hermana Liria, empezó la cuarentena, pero llévate una impresora para tu casa, porque puedes trabajar desde tu casa. Yo decidí a quién escuchar. Dios nos ha bendecido, pero es su gracia. Y es que yo le he creído a Él. Saben, hermanos, yo le doy gracias a Dios por cada cosa que tengo y por la que no tengo también. Porque si Él dice en su palabra que todo lo que pidiéramos creyendo, Él nos lo va a dar, yo le creo a Él. Yo le creo profundamente a mi Dios, porque Él es un ser digno de confianza, porque Él no miente. Yo creo profundamente en este Dios que tengo. Si hay alguien que tiene Dios, es esta iglesia. Un Dios de palabra, un Dios que responde, un Dios lleno de amor, de misericordia. Y vamos a terminar en esta noche. Paloma mía, dice el Señor en su palabra, que estás escondida en la peña. El Señor compara su iglesia con una paloma. Y dice que estás escondida en la peña. Jesucristo es la peña de Oreb que está brotando. Nosotros estamos escondidos en Él. Hazme oír tu voz. Habla con Dios en esta hora. Paloma mía, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sabe una cosa? Hablar con Dios es tan fácil. Laura, es muy fácil hablar con Dios. Él te ama como nadie en el mundo y Él quiere darte muchas cosas maravillosas. Hablar con Dios es tan sencillo como hablar con ese mejor amigo que tienes. Así es hablar con Dios. Señor, estoy triste por esto, me pasa esto. Y Él es feliz escuchándonos. Él se complace escuchándonos. Él saca tiempo para oírnos porque somos importantes. Porque
ese problema que tienes, Marce, o ese proyecto, para Dios es tan importante. Jané, eres importante para Dios. Mana Gloria, esa petición suya es muy importante para Dios. Habla con Él en esta hora. La Sulamita estaba ya en el monte de Beter, y con esto quiero terminar. Beter significa paraje escarpado, agreste. No todo lo que hay en el libro de Cantares es amor y color de rosa. Allá estaba la Sulamita en el monte de Beter. Beter significa intransitable. Hay momentos en la vida que son intransitables, que son difíciles, que son agrestes, terrenos escarpados que sentimos a veces que no vamos a ser capaz. Así estaba la Sulamita. Pero de repente ella escucha a lo lejos la voz del amado, y ella dice: yo creí que estaba sola aquí en Beter, pero veo al Señor venir en mi ayuda. ¿Y sabe qué dice ella? Mi amado, hablando de Dios, es semejante al corzo. El corzo es un animalito que corre en zigzag. Cazarlo es un verdadero trofeo. Le dicen el tragabalas porque nadie lo puede detener. Y la Sulamita estaba ya en Beter, en un terreno escarpado, cuando de repente a lo lejos vio que venía su amado, como el corzo, corriendo. Jesús en esta hora viene corriendo a auxiliarte a ti. Nadie lo va a detener. Nadie lo puede detener. Cuando ella lo vio, dijo: es Él que viene a ayudarme. Ese es mi amado, esa es la voz de Él. Yo creí que estaba sola, pero no, es Él. Y Él corría en zigzag. Nadie lo pudo detener. Aquí está Jesús en esta hora, y Él está interesado en tu problema. Él te va a ayudar porque eres importante para Él. Habla con Él en esta hora. Habla con Él en esta hora. Como el cervatillo corre y nadie lo detiene, así es mi amado. Por los montes de Beter, así es Dios. En esa situación intransitable, ahí está Él. En la enfermedad, ahí está Él. En la escasez, ahí está Jesús. En la angustia, ahí está Jesús. Adóralo en esta hora, porque Él está aquí. Aleluya. Gracias, mi Señor, mil gracias. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Feliz, 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 siempre feliz. Gracias, mi Señor.